Intercambiadores de calor. Definición. Un intercambiador de calor es un equipo que transfiere continuamente calor de un medio a otro. Hay dos tipos principales de intercambiadores de calor, los que son directos e indirectos. Un intercambiador de calor directo, donde ambos medios están en un contacto directo entre sí, se da por sentado que los medios no se mezclan. Un claro ejemplo es un tipo de intercambiador de calor en una torre de enfriamiento, donde el agua se enfría a través del contacto directo con el aire. Intercambiador de calor indirecto, donde ambos medios están separados por una pared a través de la cual se transfiere el calor. Intercambiadores de calor. Yo les voy a hablar sobre la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso físico de propagación del calor en distintos medios. Se produce siempre que existe un gradiente térmico en un sistema o dos sistemas con diferente temperatura se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, en el cual estas dos temperaturas de nuestro sistema llegan a equilibrarse en una temperatura de equilibrio. Los intercambiadores de calor siguen un principio en su esfuerzo por alcanzar la ecualización o este equilibrio térmico. Con un intercambiador tipo placa, el calor penetra en la superficie, lo que separa el medio caliente del frío con mucha facilidad. Por lo tanto, es posible calentar o enfriar fluidos o gases con niveles mínimos de energía. Reglas por las que está determinada la teoría de transferencia de calor. El calor se transfiere de un medio caliente a un frío. Siempre hay una diferencia de temperatura. El calor perdido por el medio caliente es igual al calor ganado por el medio frío, excepto en pérdidas por los alrededores. Nuestro ejercicio plantea un intercambiador de calor de tubos concéntricos con pared delgada, de contraflujo que se usa para enfriar aceite con un CP de 2.20 kJ por centígrado sobre kilogramo, de 150 a 40 grados centígrados a una razón de 2 kilogramos sobre segundo, utilizando agua con un CP de 4.18 kJ por centígrado sobre kilogramo, que entra a 22 grados centígrados a una razón de 1.5 kilogramos sobre segundo. Se debe determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Haciendo uso de termógrafo podemos obtener y confirmar los datos de calor específico de ambas sustancias. Finalmente, las fórmulas que utilizaremos en el desarrollo del problema son el balance de energía en estado estable, la ecuación de la entalpía y el cálculo de tasa de transferencia de calor. El enunciado nos pide determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Como vemos en la imagen, el aceite caliente es aprovechado por el agua fría para enfriarse. Es por eso que nos da un resultado de 40 grados centígrados. Lo mismo sucederá con el agua. El agua fría será aprovechado por el aceite para calentarse y nos saldrá una temperatura mucho más alta. Como datos para los calores específicos del aceite y el agua, comparamos los datos usando termógrafo, donde nos dice en información de sustancia nos da los calores específicos. Del agua nos da como 4.21 kJ sobre kilogramos por grados centígrados. Comparándolo con los datos que nos manda el enunciado, no es mucho la diferencia. Del aceite nos da un resultado similar, que es 2.21 kJ sobre kilogramos por grados centígrados.
Por lo tanto, procedemos a resolver el ejercicio. El enunciado, para poder resolver este ejercicio, nos dice que utilicemos el concepto de balance de energía en estado estable. Como formulación matemática tendríamos que el flujo másico del aceite por la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por Z1. Esto más el flujo másico del agua por la entalpía 3 más la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad más gravedad por Z3 es igual al flujo másico del agua por la entalpía más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z4 más el flujo másico del aceite por la entalpía 2 más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2. En análisis de intercambiadores de calor se despeja los efectos de energía cinética y potencial. Por lo tanto, eliminaríamos la ecuación de energía cinética y potencial y nos quedaría el flujo másico por la entalpía 1 más el flujo másico del agua por la entalpía 3. Esto sería igual al flujo másico del agua por la entalpía 4 más el flujo másico del aceite por su entalpía 2. Ahora nos dice que debemos sacar los factores comunes de la ecuación y por lo tanto nos quedaría el flujo másico del aceite por la entalpía 1 más el flujo másico por la entalpía 2 es igual al flujo másico del agua por la entalpía 4 menos el flujo másico del agua por la entalpía 3. Entonces, sacando un factor común nos quedaría el flujo másico del aceite por la variación de su entalpía es igual al flujo másico del agua por su variación de entalpía. Tenemos entendido que la entalpía se define como H igual a Cp por T, donde Cp es el calor específico y T la temperatura. En este caso reemplazaríamos la ecuación de la entalpía en la ecuación anterior y nos quedaría el flujo másico del aceite por el calor específico del aceite por la temperatura 1 menos el calor específico del aceite por la temperatura 2, esto igual al flujo másico del agua por el calor específico del agua por su temperatura 4 menos el calor específico del agua por la temperatura 3. Esto formulando nos queda el flujo másico del aceite por su calor específico y por su variación de temperatura. Esto igual al flujo másico del agua por su calor específico y su variación de temperatura. Para calcular la temperatura 4, la temperatura de salida del agua, procedemos a despejar y nos quedaría el flujo másico del aceite por su calor específico por su variación de temperatura sobre el flujo másico del agua por el calor específico del agua. Esto más la temperatura 3 igual la temperatura 4. Ahora procedemos a reemplazar los valores en las variables y obtenemos que 2 kilogramos sobre segundo por 2,2 kJ sobre kilogramos por grados centígrados. Todo esto multiplicado por la variación de temperatura. Esto dividido entre 1,5 kilogramos sobre segundo por 4,18 kJ sobre kilogramos por grados centígrados más 22 grados centígrados. Esto nos da un resultado de 22 grados centígrados más 484 kJ sobre segundo. Esto sobre 6,27 kJ sobre segundos por grados centígrados. Como resultado tenemos 99,19 grados centígrados, que es una temperatura alta, así que estamos en el resultado correcto. Nos dice que para poder estimar la cantidad de calor en el tiempo que el intercambiador cede, hay que estimar la tasa de transferencia de calor del lado por donde fluye el aceite caliente. Por lo tanto, utilizamos la ecuación de calorimetría, en este caso del aceite, donde tendremos que el calor es igual al flujo másico del aceite por su calor específico y por su variación de temperatura. Procedemos a reemplazar los valores, donde nos quedaría 2, kilogramos sobre segundo por 2,2 kJ sobre kilogramos por grados Kelvin por su variación de temperatura. Y nos quedaría 484 kJ sobre segundo igual a 484 kilowatts.